Buenos días para todos y para todas. Es un gusto compartir con ustedes una nueva sesión del ciclo de actualización para periodistas CAP sobre democracia y derechos humanos en Guatemala. Esta mañana abordaremos el tema ciudadanía y participación política, y para hacerlo contamos con la participación como expositora de Ligia Ixmucane Blanco, quien es politóloga guatemalteca con amplia experiencia en temas de gobernabilidad democrática, participación política, fortalecimiento institucional, procesos electorales y cooperación internacional. Ligia ha ocupado cargos de liderazgo en organizaciones internacionales y programas de cooperación. Actualmente se desempeña como especialista en gobernabilidad del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD en Guatemala. Sin embargo, quiero aclarar que esta presentación la realiza a título personal en su calidad de politóloga. Ligia, es un gusto compartir contigo esta mañana. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación en Ciclos CAP. Te dejo en el uso de la palabra. Estimados periodistas, como ya me presentó Marielos, pues para mí es un gusto poder compartir esta mañana con ustedes un tema que es muy importante de cara no solamente a lo que viene el próximo año, sino de cara a nuestra vida diaria como guatemaltecos y guatemaltecas en términos de lo que significa la participación política en nuestro país. ¿Y qué es eso de participación política? Vamos a profundizar un poco qué es esa participación en términos no solamente generales, sino para Guatemala. Entonces, para entender un poco qué es la participación cívico-política, y lo vamos a plantear así porque así está en nuestra Constitución, y también si entendemos solo participación política nos quedamos muy restringidos. Por eso es mejor entenderlo como participación cívico-política, porque eso es justamente lo que nos permite tener una visión más amplia de qué es esa participación. Entonces, primero, aquí tenemos varias de los elementos que ustedes mencionaron. Participación política tiene que ver justamente con la incidencia en decisiones públicas y en la gestión de lo público. Si nosotros nos vamos al concepto inicial de ciudadanía, de participación, de democracia, justamente estamos hablando de esa participación de todos en el gobierno de la polis. Básicamente esa es la definición de democracia, la participación en el gobierno de la polis. Entonces aquí estamos entrando justamente a esa primera aproximación de la participación cívica y política, esas decisiones públicas, incidir ya sea directamente, ya sea de manera indirecta. Vamos a ver después las distintas formas en las que podemos incidir en esas decisiones públicas para la gestión de lo público. Luego, otra forma de la participación cívica y política es participar en elecciones, en diálogos, en espacios de control social, en auditoría social e incidencia en políticas públicas. Otra forma de participar también lo podemos hacer a través de espacios comunitarios y territoriales. Muy importante aquí justamente lo que comentaban algunos de ustedes, ¿verdad? Ya vamos viendo cómo van apareciendo esas definiciones, esas palabras clave que ustedes mencionaron. Participación en espacios comunitarios y territoriales. Otro ámbito importante es que la participación debe reconocer el protagonismo, en el caso de Guatemala, de todas y todos los y las guatemaltecos. Aquí hablamos de pueblos indígenas, de mujeres, en la gobernanza local y nacional. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Cuando hablamos de participación y democracia, ahí tenemos que pensar que estamos hablando de la participación de todas y todos en estas distintas formas de participación. La participación cívica y política es un derecho fundamental reconocido en nuestra Constitución y en instrumentos internacionales. Vamos a profundizar un poquito más al respecto. Y la participación fortalece la democracia, es parte intrínseca de la democracia porque le da legitimidad, le da transparencia, rendición de cuentas y reduce la corrupción. Entonces, es importante también que además de tener
esta definición, reconozcamos algunas otras condiciones que habilitan esa participación: el acceso a la información pública, libertad de expresión, asociación y reunión, que es parte importante de estos derechos que permiten esta participación cívica y política, la apertura institucional también a la participación, si hay cierre de espacios, si no tenemos apertura de las instituciones, de los gobiernos para la participación, esto la limita. Y la protección también de ciertos liderazgos y defensores de derechos humanos que en su participación política también se encuentran con algunas, con algunas situaciones, obviamente, que no les permiten participar de una manera más libre y segura. Y obviamente la educación cívica y el fortalecimiento de capacidades es muy importante para ir generando esa mayor concientización sobre la participación y sobre todas esas distintas formas que tenemos de participar. Cuando nosotros hablamos justamente de participación política, no la podemos desligar de la democracia en nuestro país. Y para participar tenemos como estos distintos elementos que tenemos que considerar, ¿verdad? Nosotros en Guatemala sí tenemos una arquitectura democrática formal, obviamente tenemos un marco democrático en donde tenemos reconocidos nuestros derechos. Hay grandes desafíos todavía que limitan la calidad de la participación y obviamente también en relación al fortalecimiento de la institucionalidad para poder hacer esa participación más amplia y más integral. Entonces tenemos como primer ámbito el sistema político electoral, en donde tenemos un sistema de partidos políticos fragmentado y con bajo arraigo programático. Esto es muy importante porque la participación en gran medida se da a través del sistema político electoral. No solamente, no únicamente, pero sí es un ámbito muy importante de la participación política. Y acá ya tenemos limitantes. Tenemos un sistema de partidos políticos fragmentado y con bajo arraigo. Esto significa que no tenemos partidos políticos que promuevan esa participación cívica política, que es una de sus principales funciones de los partidos políticos: promover la participación y generar esa participación en los distintos ámbitos y en los distintos espacios, sobre todo a nivel territorial. Los partidos políticos también tienen esa función de formar a las y los ciudadanos para justamente poder ejercer una participación más informada y más activa. Pero no solamente es función de los partidos políticos, también ahí tenemos la función del Estado como promotor de la participación de la ciudadanía, y ahí la parte de la formación cívica, sobre todo a nivel de la educación, es muy importante. Pero luego también, si seguimos hablando del sistema político electoral, nuestro sistema político electoral tiene una limitada capacidad de representación y de construcción de acuerdos sostenibles, justamente por esa limitada capacidad de representar a las y los ciudadanos. Todas y todos aquí sabemos que nuestro sistema de partidos políticos actual no nos representa. No es un sistema de partidos políticos en el que estemos todas y todos representados y que por lo tanto podamos ejercer también nuestra participación a través de esa representación. Luego hay otro ámbito importante que tiene que ver con la integridad, la transparencia y el control. Aquí también tenemos muchas brechas en la transparencia, el financiamiento político, lo que hace que la participación tienda a ser muy limitada, porque no tenemos un sistema de partidos políticos que se financie y que pueda llegar a todas y todos en todos los momentos del año, ¿verdad? No solamente en todos los momentos del ciclo político, no solamente en el ciclo electoral, sino en los momentos también en que no hay elecciones. Ahí también son momentos para la participación. Tenemos muchas limitaciones para la auditoría social y el acceso efectivo a información pública, lo que también es una limitante a la participación, porque la participación también se da en ese ámbito de la auditoría social, en ese ámbito de poder contar con información pública para poder hacer esa auditoría. Y luego también tenemos
mucha influencia de redes de poder informales en decisiones clave, lo que limita que verdaderamente ese participar en la toma de decisiones sea una acción más amplia, sino que tenemos mucha influencia de redes específicas que son las que toman las decisiones y no la ciudadanía en general a través de la participación. Y luego, para hablar también de cómo está la participación política y democrática en Guatemala, tenemos en términos de la participación política en elecciones, altos niveles de abstencionismo. Tenemos muchas brechas en áreas rurales e indígenas, especialmente en temas de empadronamiento. Justamente ayer estaba yo leyendo una información importante sobre las brechas que tenemos actuales de jóvenes que no van a estar empadronados para el próximo ciclo electoral. Estamos hablando aproximadamente de 2.6 a 2.9 millones de jóvenes que no tienen actualmente su empadronamiento para poder participar en una de las distintas actividades de la participación política, pero que esta es muy importante, obviamente. Y cuando no participamos, cuando hay, obviamente, otras redes de poder, tenemos riesgos de captura del Estado por intereses particulares que obviamente limitan esa participación política. Entonces, para fortalecer la participación política requerimos instituciones íntegras, una inclusión efectiva y un sistema político capaz de representar y generar acuerdos para el bien común. Esa es como la idea principal. Para poder tener estas distintas formas de participación cívico-política, es importante instituciones íntegras, inclusión y un sistema político capaz de representarnos a todas y todos. ¿Cuál es el marco normativo sobre la participación política en Guatemala? Como les decía en un inicio, Guatemala cuenta con un ámbito normativo y con un marco jurídico bastante amplio en materia de participación política. Sin embargo, persisten brechas muy relevantes en cuanto a su implementación efectiva. Y yo creo que esto es muy importante porque si bien tenemos un marco que nos habilita para participar, para involucrarnos de diferentes maneras, sí este marco normativo, como todos sabemos, no se aplica de la mejor manera o se implementa de la mejor manera y por lo tanto eso genera brechas. ¿Cuáles son esas principales normativas que nos permiten participar? Primero, la Constitución Política de la República, que establece la participación cívico-política como un derecho y un deber de la ciudadanía. Aquí tenemos los artículos claves, ahora los vamos a ver un poco más a detalle. Pero es muy importante, la Constitución Política en nuestro marco normativo es la base fundamental de todos nuestros derechos. Y ahí se reconoce explícitamente los derechos cívicos políticos de las y los guatemaltecos. Luego, la misma Constitución nos refiere a la ley electoral y de partidos políticos como el otro instrumento muy importante que regula la participación política a través del sufragio y el funcionamiento de los partidos políticos. Aquí tenemos también estos artículos que vamos a revisar con más detalle. También Guatemala tiene bastantes compromisos internacionales en donde se han suscrito acuerdos, convenciones, pactos, justamente para promover la participación de las y los guatemaltecos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en donde se reconoce estos derechos de las y los guatemaltecos y que Guatemala ha suscrito estos compromisos internacionales. Y esto significa que al suscribir estos compromisos internacionales se compromete justamente a hacerlos efectivos. Ahí tenemos otra línea también en donde hay mucha debilidad de nuestro Estado para cumplir con los compromisos a los que ha suscrito con estas convenciones, con estos pactos. Luego tenemos la Ley de Acceso a la Información Pública, que también es una base muy importante para la transparencia, el acceso a la información y el control ciudadano, que es ese otro ámbito clave de la participación
cívica y política. Y luego los acuerdos de paz, que también incorporan compromisos muy importantes de inclusión, descentralización y participación de pueblos indígenas. Recordemos que los acuerdos de paz firmados en 1996 y que siguen teniendo vigencia y que seguimos buscando su implementación completa, sí tiene y hizo mucho énfasis justamente en el tema de la inclusión de diferentes poblaciones que han estado históricamente excluidas de la participación efectiva. Y los acuerdos de paz nos dan esa base también para esa participación. Aquí les comparto ese marco normativo un poco más a detalle para que luego ustedes también lo puedan tener. Pero básicamente es importante que revisemos estos artículos clave de nuestra Constitución Política y de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, que es donde tenemos más claridad sobre nuestra participación y donde está definida esa participación. Primero, el artículo 4 de nuestra Constitución, que nos establece que todos somos libres e iguales. Y esto es importante, ahora lo vamos a ver más adelante, porque sobre todo cuando hablamos de que el hombre y la mujer, cualquiera que sea su estado civil, tienen iguales oportunidades y responsabilidades, esto lo vamos a entender un poco más luego cuando hablemos de las acciones afirmativas que necesitamos en nuestro país y que existen en otros países para poder promover justamente estas condiciones de igualdad en la participación. Luego tenemos el artículo 136 de nuestra Constitución, donde hablamos de deberes y derechos políticos. Aquí tenemos los deberes y derechos políticos, que es inscribirse en el registro de ciudadanos, elegir y ser electo, velar por la efectividad del sufragio y la pureza del proceso electoral, optar a cargos públicos, participar en actividades políticas y defender el principio de alternabilidad y no reelección. Es importante porque aquí, si bien lo entendemos más, podríamos entenderlo solamente como actividad, como participación política electoral, vamos muchísimo más amplio. Si ustedes se dan cuenta, elegir y ser electo obviamente tiene que ver con temas electorales, pero velar por la libertad y efectividad del sufragio y la pureza del proceso electoral, ahí podemos encontrar otras formas de participar, que vamos a ver más adelante, que tienen que ver no con elegir y ser electo únicamente, sino también cómo velamos nosotros por la libertad del sufragio y la pureza del proceso electoral, ¿verdad? Ahí lo podemos hacer a través de distintas formas, voluntariados, participar en los distintos espacios de observación electoral, en las mesas electorales, vamos a verlo más a detalle. Pero ahí lo tenemos ya como una de nuestros deberes y derechos políticos. Optar a cargos públicos, obviamente, participar en actividades políticas. El inciso E es bastante amplio. Aquí tenemos toda una gran posibilidad de participar en actividades políticas donde no especifica cuáles actividades políticas. Vamos a ver, pueden ser muchas, como ya ustedes mencionaron algunas, pero justamente nuestra Constitución nos habilita para esa participación. Y defender el principio de alternabilidad y no reelección en el ejercicio de la presidencia de la República, muy importante, porque justamente este derecho, este artículo, en su inciso C y en su inciso F, si ustedes recuerdan, en las elecciones del 2023, justamente recién pasadas, pudimos ejercer estos dos incisos a través de toda esa defensa del voto y de la alternabilidad del ejercicio de la presidencia que tuvimos que realizar como guatemaltecos y guatemaltecas en el 2023. Luego, el artículo 137, que es el derecho a la petición en materia política, que aquí obviamente también tiene que ver con ese derecho que tenemos de petición a nuestras autoridades, ¿verdad? Y luego el artículo 223 en la libertad de formación y funcionamiento de organizaciones políticas, que este artículo nos refiere directamente
a la ley electoral y de partidos políticos, pero básicamente es el artículo en el cual se establece que el Estado garantiza la libre formación y funcionamiento de las organizaciones políticas y solamente tienen las limitaciones que están en la Constitución y en la ley que la determinan, que es la ley electoral. Como aquí bien lo especifica, todo lo relativo al ejercicio del sufragio, de los derechos políticos, de las organizaciones políticas, autoridades, etcétera, etcétera, está regulado en nuestra ley electoral y de partidos políticos, que es una ley de carácter constitucional, como aquí se establece. Nuestra ley electoral y de partidos políticos, que también viene de la Constitución de 1985, tiene 3 artículos clave en términos de la participación política, que es el artículo 1, obviamente el objetivo de la ley, que ahí establece que esta ley tiene como objetivo establecer todo lo relacionado con la participación, el ejercicio de los derechos políticos, las obligaciones, el ejercicio también de las organizaciones electorales, de los órganos electorales, de las organizaciones políticas y todo lo referente a esa materia y a los procesos electorales. Luego tenemos el artículo 3, que establece claramente los derechos y deberes de los ciudadanos. Y aquí tenemos todos estos derechos que justamente habíamos mencionado algunos en el artículo 136 de la Constitución, pero aquí se detallan con mayor especificidad: elegir y ser electo, ejercer el sufragio, participar en actividades políticas, aquí tenemos una amplia gama, integrar organizaciones políticas, participar en partidos políticos, en comités cívicos, etcétera, velar por la libertad y efectividad del sufragio y la pureza del proceso electoral, lo que yo les mencionaba, que todas y todos seguramente fuimos parte y ejercimos este derecho en las elecciones del 2023, pero también lo podemos ejercer en todas las elecciones, participando de distintas maneras, en espacios y en formas en que velemos por esa libertad y efectividad del sufragio y la pureza del proceso electoral. Defender el principio de alternabilidad, que ya lo mencionamos, y desempeñar las funciones electorales para las que sean designados. Este es también muy importante porque ahí podemos justamente participar en distintos ámbitos con funciones electorales, es decir, también como parte de el órgano electoral. Y luego tenemos un apartado de de la ley electoral y de partidos políticos, donde a través de distintos artículos se desarrolla todo lo relacionado con el régimen de organizaciones políticas, partidos políticos, comités para la constitución de los partidos políticos, comités cívicos electorales y asociaciones con fines políticos, ¿verdad? Hay todo un desarrollo en nuestra ley electoral y de partidos políticos que nos permite ir profundizando en todos estos temas. Entonces, aquí podemos aterrizar un poquito más en esas diferentes formas de participación política, más allá de los partidos políticos. Entonces, como les comentaba, la participación política en nuestro país, nuestra constitución, nuestra ley electoral, nos habilita para que nuestra participación política trascienda la competencia electoral y se exprese en múltiples espacios y niveles. Obviamente, el voto y los procesos electorales es la forma más visible de participación que se canaliza a través del Tribunal Supremo Electoral. Es quizás cuando pensamos en participación política lo que se nos viene primero a la mente, ¿verdad? Bueno, participar en los procesos electorales, en elegir y ser electo, ¿verdad? El voto. Pero acá también tenemos esas otras formas de participar en los procesos electorales. Por ejemplo, podemos participar como observadores en organizaciones o en espacios de observación electoral. Podemos participar también como voluntarios en los procesos electorales. El Tribunal Supremo Electoral siempre convoca a la ciudadanía para poder ser voluntarios en los distintos espacios que requiere
el desarrollo del proceso electoral. Las mesas electorales, las mesas de recepción de votos, obviamente, las juntas electorales que hay a nivel departamental, a nivel municipal. Estos espacios también son espacios de participación política. Entonces, como vemos, en un proceso electoral no se trata únicamente del día de la elección, ir a depositar mi voto y participar. Hay muchísimas otras formas en las que nos podemos involucrar para justamente vigilar ese proceso, que ese proceso sea legítimo, sea transparente. Y como les decía, lo podemos hacer a través de estos distintos espacios donde también podemos participar. Mesas electorales, observación, voluntariado, etc. Obviamente luego está la participación en partidos políticos y comités cívicos. Ahí obviamente participamos ya de una manera directa a través de, si nos postulamos como candidatos o candidatas para puestos de elección popular. También podemos participar en la organización electoral y representación que tienen los partidos políticos y los comités cívicos. Por ejemplo, como fiscales de mesas electorales, cuando somos parte de un partido político, también podemos participar como fiscales en los distintos centros de votación y mesas electorales, ¿verdad? Luego hay otro ámbito muy importante que ya por ahí lo mencionábamos, que es la participación en el sistema de consejos de desarrollo, tanto en los COCODES, en los COMUDES, en el CONADUR. Estos son espacios claves de participación ciudadana y planificación. Aquí se priorizan proyectos y se ejerce un control social a nivel territorial. Si bien nosotros pensamos que la participación política, como les decía en un inicio, la enfocamos muy directamente o la relacionamos muy directamente con la participación en momentos electorales, el sistema de consejos de desarrollo nos permite una participación permanente. Alguien aquí mencionaba justamente una actividad constante y justamente a través de estos espacios de participación a nivel territorial, ya sean los institucionalizados como el sistema de consejos de desarrollo, pero también, como en el siguiente apartado lo vemos, la organización comunitaria e indígena, asambleas comunitarias, autoridades ancestrales, mecanismos propios a nivel local de decisión colectiva. Todo esto también es participación política, también es participación cívico-política, porque estamos justamente ejerciendo ese derecho de participar, no solamente en momentos electorales, sino que en otros espacios de toma de decisión. Recordemos ahí, regresamos al inicio, esos espacios de toma de decisión no solamente se dan a nivel de los procesos electorales, sino que podemos también involucrarnos en estos espacios donde se toman decisiones importantísimas para nuestros territorios, para nuestras comunidades. Muy importante. También podemos participar en los procesos de consulta previa, libre y informado. Este es un derecho de los pueblos indígenas a ser consultados sobre decisiones que afectan sus territorios en el marco del Convenio 169 de la OIT. Y eso también es participación. Eso también es estar ejerciendo ese derecho de participar. También podemos participar como sociedad civil y veeduría social, ¿verdad? Aquí lo hacemos a través de la incidencia, del monitoreo de políticas públicas, de la observación electoral, de la exigencia de rendición de cuentas. Por ejemplo, ahora que justo acabamos de pasar por todo este proceso de elecciones de segundo grado, ahí también pudimos participar las y los ciudadanos en estos procesos como observadores de estos procesos, como haciendo auditoría social de estos procesos que eran tan importantes para el país. Entonces vemos ahí también otros espacios de participación. Y luego podemos participar en movimientos sociales, estudiantiles, gremiales, que nos permiten también una participación activa. Aquí podemos participar a través de movilizaciones, a través de protestas, a través de incidencias en
movilizaciones y protestas que buscan la incidencia en reformas políticas y sociales o en asuntos públicos que nos interesan a todas y todos. Entonces, como ustedes ven, la participación política en Guatemala es diversa y territorial. Y podemos fortalecerla y eso es clave para una democracia más inclusiva, representativa y efectiva. Pero no solamente se limita a la participación electoral. Vemos acá toda esa diversidad de formas en las que podemos participar políticamente en distintos momentos del ciclo político de nuestro país. Aquí es importante también que hablemos un poco del ejercicio de la ciudadanía, porque para poder participar en todos estos espacios que vimos antes, no solamente para poder elegir y ser electo, para poder participar en todos estos espacios, tanto a nivel local, tanto en los momentos electorales, tanto en los espacios institucionales de los consejos de desarrollo, en las organizaciones, etcétera, etcétera, en todos esos espacios en donde ejercemos nuestra ciudadanía. Guatemala tiene una situación muy, muy marcada de exclusión de grupos que históricamente han estado excluidos. Por lo tanto, para ejercer esa ciudadanía más plena, más activa, es importante justamente la inclusión y la representación efectiva de todas y todos. ¿Quiénes son los que enfrentan mayores barreras para la participación? Las mujeres, los pueblos indígenas, las juventudes, las personas LGTBIQ+. Como les comentaba, solamente en el tema de la juventud tenemos hoy por hoy aproximadamente 2.6, 2.9 millones de jóvenes que no están empadronados y que por lo tanto van a estar excluidos de su participación en el proceso electoral que viene. Eso es muy importante porque estamos aquí hablando de una negación de derechos. Si no estamos empadronados, no podemos ejercer estos derechos de los que ya hemos hablado en términos sobre todo electorales. Luego también las poblaciones indígenas que han estado tradicionalmente excluidas y que enfrentan estas barreras estructurales para poder participar. Y las mujeres. ¿Cuáles son este tipo de barreras? La discriminación y la exclusión, la distancia geográfica, el idioma, la violencia política, el acceso desigual a información y documentación, aquí justamente lo que les hablaba. Y por tanto las brechas son muy grandes todavía en nuestro país. Tenemos muy baja representación política de mujeres, muy baja subrepresentación también de pueblos indígenas, participación desigual en espacios de toma de decisión, porque si nosotros pensamos y cerramos nuestros ojos por un momento, hagamos ese ejercicio, un momento, cerremos nuestros ojos, imaginemos a quienes vemos normalmente nosotros participando, hombres, blancos, de la ciudad o urbanos, pero no vemos dentro de esas figuras que están tomando decisiones, participando activamente, mujeres, jóvenes, indígenas, que es justamente quienes somos en este país. Y eso es una de las brechas más importantes que tenemos justamente hoy en nuestro país todavía, que es esa participación desigual en espacios de toma de decisión. ¿Y cuáles podrían ser esas condiciones habilitantes? Obviamente una educación cívica que nos permita tener más conocimiento de nuestra participación, de todo esto que hemos hablado hasta el momento, de cuáles son esas distintas formas de participar, de la importancia del empadronamiento, etcétera, etcétera. También es importante generar más liderazgos inclusivos, ¿verdad? Estos liderazgos que dejen de ser solo de los hombres ladinos, citadinos o urbanos, sino que empecemos a pensar en liderazgos inclusivos, liderazgos que también sean de esas otras poblaciones tradicionalmente excluidas, ¿verdad? Jóvenes, mujeres, indígenas.
Otras condiciones es que también haya mayor información en idiomas locales que permita una mayor información, comprensión, acceso a lo que está sucediendo para todas y todos, y la prevención de la violencia política, que es una limitante muy, muy grande para poder participar. Y aquí quizás podemos ampliar esa violencia política, porque en violencia política hay muchos términos, hay muchos elementos que también quizás nos hagan mayor que lo podamos relacionar más con lo que vivimos también en nuestro país, además solamente de pensar en violencia. Pero la criminalización también es violencia. La criminalización que hemos venido viviendo en los últimos años de líderes comunitarios, de jóvenes, etcétera, etcétera, esto es violencia política, es vulnerar los derechos de participación a través justamente de la criminalización de nuestra participación, porque básicamente el mensaje es ese, es criminalizar la participación. Entonces, para poder ejercer una ciudadanía más plena, más amplia de todas y todos, es importante la inclusión efectiva de grupos históricamente excluidos, y esto es una condición fundamental para fortalecer la legitimidad, la representatividad y la sostenibilidad democrática. Como les mencionaba, en otros países, en América Latina, sin ir muy lejos, en Europa obviamente, pero en América Latina somos uno de los pocos países que no hemos incorporado acciones afirmativas para promover una mayor participación inclusiva. Hay diferentes tipos de acciones afirmativas, pero sobre todo podemos hablar de las que están como más institucionalizadas, que son la número uno, ¿verdad? Y que están más vinculadas con la representación. Aquí podemos hablar de cuotas y medidas de inclusión. En algunos países ya han avanzado de las cuotas a la paridad política, es decir, de que ya no solamente se establece una cuota del 30, del 40% para mujeres o para poblaciones indígenas, como se ha dado en otros países, y estas cuotas están establecidas en la ley electoral y de partidos políticos o en la legislación específica de los países, en donde claramente el objetivo de estas acciones afirmativas, de estas cuotas o paridad, es promover esa mayor representación. Las cuotas y la paridad son incentivos para mujeres, jóvenes indígenas, para una mayor participación política, ¿verdad? Aquí también otras acciones afirmativas que se han dado en otros países, en otras latitudes, tienen que ver con incentivos económicos, porque una de las principales barreras para la participación es el tema económico. Y el tema de poder dar incentivos económicos, por ejemplo, para las campañas electorales de mujeres que quieren participar o de jóvenes, esto es clave también como parte de esas acciones afirmativas que promuevan esa participación para tener una mayor representación de estas poblaciones históricamente excluidas. Luego, obviamente, también podemos llevar a cabo acciones afirmativas para promover una mayor participación a través de la promoción del liderazgo, de nuevos liderazgos, de mayor liderazgo. Esto es formación política y liderazgo, es educación cívica intercultural que nos permita tener una mirada más amplia de nuestro país y entender nuestro país. Esto es muy importante porque creo que todas y todos sabemos de que en nuestro país necesitamos esa renovación de liderazgos, esa promoción de nuevos liderazgos que también vengan de los territorios, que también traigan otras miradas. Y acá estas acciones afirmativas irían en la línea de promover estos nuevos liderazgos a través de la formación, la educación, etc. También el acceso a la información accesible y multilingüe. Esto es muy importante porque si no tenemos información, tampoco podemos participar de la mejor manera, tampoco podemos ejercer nuestros derechos. Entonces, el acceso a la información también es una condición y una acción muy importante.
y la de reducción de barreras territoriales y digitales, ¿verdad? Porque mientras sigamos teniendo estas barreras y estas brechas tan amplias entre lo urbano y lo rural, entre los ladinos y los indígenas, vamos a seguir teniendo una limitante muy grande para la participación. Por lo tanto, una acción afirmativa también puede ir en la línea de reducir esas barreras territoriales y digitales, porque recordémonos que hoy por hoy mucho de la ciudadanía, de la participación se ejerce también a través de lo digital, ¿verdad? El acceso a la información hoy por hoy es casi exclusivamente a través de lo digital. Entonces, reducir esas barreras es clave también para promover la participación. A nivel territorial, fundamental para seguir fortaleciendo la participación, el fortalecimiento de los consejos de desarrollo, también fomentar que los gobiernos locales sean más inclusivos. En nuestro país las podrían haber cuotas también. Hoy por hoy no tenemos cuotas para ningún ámbito, pero podríamos también pensar que hayan cuotas a nivel de los gobiernos locales para que estos sean más inclusivos. Y luego también hay acciones afirmativas relacionadas con la sociedad civil, ¿verdad? ¿Cómo podemos fortalecer la base social que es fundamental para la participación? Y esto a través del apoyo a organizaciones que promueven participación, veeduría social y rendición de cuentas. Y también aquí muy importante las alianzas para fortalecer la incidencia, ¿verdad? Esto también es una acción afirmativa que nos lleva a fortalecer esa participación. Y obviamente acciones afirmativas relacionadas con la integridad, ¿verdad? Prevenir la violencia política, la criminalización, etcétera, la transparencia y el acceso equitativo a recursos y los datos para monitorear los avances en inclusión. Si no tenemos información, si no tenemos datos, no vamos a tener claridad de dónde tenemos que fomentar estas acciones afirmativas. Como les decía hace un momento, tengo la información de que hay entre 2.6 y 2.9 millones de jóvenes que no están empadronados. No hay un dato exacto todavía. No hay un dato que viene de hace unos años, un par de años, no está actualizado. Entonces, todo esto no nos permite ejercer acciones afirmativas para mejorar esa participación, ¿verdad? La información y los datos son clave para la toma de decisión. Entonces, si ustedes se dan cuenta, todas estas acciones afirmativas tienen distintas procedencias, ¿verdad? Como Estado, el Estado en su calidad de la máxima autoridad que debe promover la participación, es quien debería incorporar dentro de la legislación guatemalteca este tipo de acciones, por ejemplo, cuotas o paridad. Como les mencionaba, somos el único país de América Latina hoy por hoy, creo que hay otros dos países más, si no estoy mal, Venezuela, en donde no hay acciones afirmativas para la participación política de las mujeres, que ha sido la tendencia en la región desde 1990. Y hoy por hoy, a 2026, Guatemala todavía no cuenta con cuotas ni ninguna medida de acción afirmativa para la participación política de las mujeres. Ha sido procesos de muchos años en donde se ha tratado de incorporar este tipo de acciones afirmativas a la legislación y no ha sido posible, porque obviamente esto tiene que ver con voluntad política y con poder, ¿verdad? Cuando hablamos de representación en espacios de toma de decisión, muy importante que ahí también estamos hablando de poder, de ejercer poder. Y cuando hablamos de poder, no hay voluntad política para que el poder se distribuya de una manera más equitativa entre todas y todos los guatemaltecos. Y luego los otros tipos de acciones afirmativas las podemos ejercer desde distintos ámbitos, desde la cooperación internacional, desde las organizaciones sociales, desde distintos espacios podemos promover también estos otros tipos de acciones afirmativas que nos permitirían una mayor inclusión política,
que obviamente, como les mencionaba, la inclusión política requiere no solamente combinar representación, sino también capacidades, acceso institucionalidad e integridad democrática. Pero es muy importante que no dejemos de pensar en las acciones afirmativas porque son claves y han demostrado en otros países que permiten un mayor acceso a la representatividad y obviamente a la participación de los grupos históricamente excluidos. Y es algo por lo que en Guatemala todavía tenemos que seguir luchando y fortaleciendo esta representación y esta participación a través de acciones afirmativas. ¿Cuáles serían los principales desafíos para la participación política en democracias bajo presión? ¿Y por qué hablamos de democracias bajo presión? Porque justamente hoy por hoy en la región latinoamericana nos encontramos en situaciones complejas para la democracia. Y si no entendemos que nuestras democracias hoy por hoy están bajo una presión muy fuerte, ¿verdad? De diferentes tendencias, de diferentes contextos, es más difícil pensar que la participación política se pueda dar de una manera más amplia, más integral en este tipo de democracias bajo presión, ¿verdad? Y en Guatemala, la participación política se desarrolla en un entorno con tensiones que afectan su calidad, su inclusión y su sostenibilidad, ¿verdad? Primero, el Estado de Derecho y las garantías cívicas. Tenemos todavía restricciones y riesgos en el ejercicio del derecho a la protesta y la participación de liderazgos comunitarios, lo que yo les mencionaba, ¿verdad? De la criminalización que todas y todos estamos al tanto y seguramente muchos de ustedes la han hasta vivido de alguna u otra manera, ¿verdad? O estamos cerca de personas que han vivido este tipo de situaciones por su participación política. También en las debilidades en la protección de actores cívicos y defensores de derechos. Esto es algo que tenemos que seguir promoviendo a nivel del Estado para justamente bajar esa presión bajo la cual estamos realizando nuestra participación política. Luego, la integridad del sistema político y electoral, la transparencia limitada en el financiamiento político con riesgos de influencia indebida. Esto es algo muy importante que limita también la participación porque si no tenemos un sistema de partidos políticos íntegro, es muy difícil que pensemos en que vayamos a tener una participación también más amplia y más integral, ¿verdad? Como hablamos hace un momento, persisten todavía redes de poder informal que inciden en las decisiones públicas y en procesos clave, lo que limita también y lo que pone bajo tensión esa participación política, y desafíos en la independencia y capacidades de instituciones clave para la participación, como el Tribunal Supremo Electoral, el Ministerio Público, la SAT, Corte de Constitucionalidad, por decir algunas, ¿verdad? Pero sobre todo estas como fundamentales. Luego, otro de los ámbitos que es importante tenerlo claro, que es lo que nos limita esa participación en este entorno de una democracia bajo presión, es el tema de la información y la confianza y lo que esto genera en temas de confianza pública, ¿verdad? La desinformación y el uso estratégico de redes sociales que afectan la calidad del debate público es muy importante porque esto baja la confianza. Cuando hay la desinformación, no tenemos esas herramientas para combatirla, para entenderla, podemos tener una limitada capacidad de entender el entorno político porque estamos recibiendo desinformación que no nos permite participar y tener la información que verdaderamente nos permita hacer este ejercicio ciudadano de una mejor manera y sobre todo lo que esto significa para el debate público, que es parte de la participación ciudadana, de los espacios en donde como ciudadanos podemos
justamente ejercer nuestra ciudadanía a través de este debate público. Y obviamente, ¿qué significa esto? Erosión de la confianza ciudadana en instituciones y en procesos democráticos, ¿verdad? Entonces, cuando estamos en este ámbito de la desinformación, de la baja calidad del debate público, no tenemos confianza en nuestras instituciones, no tenemos confianza en los procesos democráticos, etcétera. Y luego la exclusión estructural y la movilidad humana, ¿verdad? La migración forzada asociada a la violencia, la falta de oportunidades que debilita el tejido organizativo y la participación comunitaria. Esto es un factor clave para como uno de estos grandes desafíos que tenemos en Guatemala para el fortalecimiento de nuestra democracia y de la participación de todas y todos, porque si nos vemos obligados a tener que dejar nuestro territorio, nuestra comunidad, nuestro país, perdemos esa posibilidad también de participar activamente, de ser parte de ese tejido organizativo y de esa participación comunitaria tan importante. Y obviamente las brechas territoriales que son muy, muy importantes todavía en nuestro país, especialmente en términos socioeconómicos que limitan el involucramiento ciudadano. Esto es muy importante que lo tengamos claro porque ciertamente las brechas territoriales y socioeconómicas limitan la participación política. Cuando nosotros hablamos de la participación, no solamente podemos pensarlo en el abstracto, definitivamente todo esto que hemos venido hablando tiene que ver con todas esas condiciones necesarias para la participación, la parte legal, la parte de la formación, la parte de la información, la parte de la integridad de nuestra participación, pero también la parte económica. Si no tenemos los recursos, si nuestro día a día está enfocado en la sobrevivencia, es muy difícil poder participar y poder involucrarnos de una manera más activa y más integral, ¿verdad? Entonces, importante que estos factores no solo restringen la participación, sino que reconfiguran los incentivos del sistema político, ¿verdad? Afectando la representación, la rendición de cuentas y la estabilidad democrática de nuestro país. Y esto solamente para concluir. En el PNUD justamente presentando, desde hace un mes se lanzó el informe sobre democracia y desarrollo 2026. Y esto es importante porque si bien hemos estado hablando de Guatemala, pues no solamente es Guatemala, América Latina y el Caribe sigue siendo la región más democrática del mundo, importante, pero enfrenta presiones crecientes que debilitan la representación, la confianza institucional y la capacidad del Estado para generar bienestar, ¿verdad? ¿Y cuáles son estas presiones que reconfiguran la democracia y la participación? Porque cuando hablamos de democracia, hablamos de participación en todos estos niveles que hemos estado viendo, en todas estas formas, en todos estos ámbitos. ¿Y cuáles son estas presiones? La polarización política, la desinformación y el ecosistema digital, el crimen organizado y las economías ilícitas, la migración y la movilidad humana, la crisis climática y ambiental que nos hace tener que generar también movimientos de poblaciones, de territorios que limitan también la participación. Entonces, ¿cuáles son estas prioridades estratégicas, no solamente a nivel país, sino a nivel región? La integridad electoral, como ya lo conversamos, la representación política efectiva. Aquí hacemos referencia a lo que veníamos hablando de cómo promover una mayor participación y representación, obviamente las capacidades estatales y los contrapesos institucionales, la protección del espacio cívico y del ecosistema informativo. Esto es muy, muy importante, ¿verdad? Cómo ese espacio cívico, ese espacio de participación está protegido para que podamos participar de una manera integral. Y la transparencia y rendición de cuentas. Si nosotros vemos este triángulo, democracia, Estado, desarrollo humano, es justamente lo que nos permite esa, esa democracia, ese desarrollo democrático, ¿verdad? Y cuando hablamos de desarrollo humano, estamos hablando también de esa
posibilidad de participar. Cuando nosotros participamos, estamos fortaleciendo el desarrollo humano de nuestro país y de nuestras comunidades y de nosotros mismos, ¿verdad? Entonces, en Guatemala, para poder resumir, ¿verdad? Tenemos todavía muchos desafíos, ¿verdad? Hay una crisis de confianza en las instituciones públicas y en los actores políticos que limitan nuestra participación. Si tenemos esa desconfianza y si existe esa crisis tan importante en las instituciones y en los actores políticos, pues va a limitar nuestra participación, ¿verdad? Estamos en medio de este debate sobre la independencia judicial y el Estado de Derecho, que recién acabamos de pasar por estos procesos tan importantes que tenían que ver directamente con nuestra participación, con la criminalización, con el acceso a la justicia real. Obviamente la influencia de redes de poder informal, que todos sabemos que a nivel territorial y a nivel nacional también esto limita la participación y la toma de decisiones reales, y pues la persistencia de la exclusión de los pueblos indígenas, de las mujeres, sobre todo las áreas rurales, que es donde más vemos estas exclusiones y esta falta de participación real y efectiva. Y bueno, como ya les dije, el impacto de la movilidad humana, la desinformación, la polarización en la cohesión democrática y por lo tanto en esa participación cívico-política que podemos tener en los distintos ámbitos ya mencionados, ¿verdad? Entonces, el mensaje ahí último sería que en términos de las democracias y del futuro de nuestras democracias dependerá de la capacidad de transformar estas presiones en renovaciones institucionales, confianzas ciudadanas y resultados concretos de desarrollo. Pero para mí, y ahí lo vinculo directamente con esta presentación, el futuro de nuestras democracias está vinculado con la posibilidad de poder participar, de poder ser parte de los procesos políticos de nuestro país. Y para eso justamente tenemos grandes desafíos todavía por delante, pero tenemos muchísimas oportunidades también como país en términos de seguir promoviendo esos distintos espacios de participación, seguir promoviendo sobre todo que las juventudes se involucren en los distintos espacios de participación, las mujeres, las poblaciones indígenas, y que podamos todas y todos ser parte de esa construcción y sobre todo de este rescate de las democracias bajo presión, como estamos en América Latina y en nuestro país hemos estado también en los últimos años. Muchas gracias a Ligia Xmucane Blanco por habernos acompañado esta mañana en los ciclos de actualización para periodistas CAP sobre democracia y derechos humanos en Guatemala.